Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el trabajo sobre la obra de Miguel Delibes, El Príncipe Destronado. Somos el grupo número 20, compuesto por Adriana González Lozano, Estela Mata Arroyo, Cristina Rodríguez Basante, Lucía Vázquez Francés y yo, Andrea Parce Vicente. Ahora vamos a explicar el índice, cómo hemos hecho todo el trabajo. En primer lugar, hablaremos de la introducción, luego pasaremos a exponer los objetivos y luego las actividades, las cuales mencionaremos la MSIS 1, la MSIS 2, la MSIS 3 y por último las conclusiones. En la parte de introducción vamos a hablar de la obra de, como indica aquí, El Príncipe Destronado de Miguel Delibes. Trata sobre un niño que se llama Kiko, es el protagonista, perdón, el cual no se siente acogido en su familia tras la llegada de su nueva hermana, Cristina, y por ello intenta llamar la atención de toda su familia, en concreto la de su madre, ya que se siente incomprendido en su entorno y le falta afecto por parte de la madre materna. Cabe destacar que Vygotsky introduce el concepto del lenguaje escrito, el cual es más formal y tiene sus propias leyes que el niño no domina aún. Sin embargo, el lenguaje oral es mucho más comprensible para un niño, dado que es algo completamente natural para él, ya que la mayor parte del día existe comunicación con otras personas. En la obra del Príncipe Destronado, el personaje principal, Kiko, alrededor del cual gira la trama inicial, es un niño que mantiene constantemente conversaciones con el resto de personas de su alrededor. Vale, ahora vamos a hablar de los objetivos que tenemos propuestos. En primer lugar, tenemos fomentar el hábito por la literatura, la lectura y la interpretación de textos escritos. También otro de los objetivos que hemos planteado es desarrollar las habilidades de comprensión tanto oral como escrita, propiciar un entorno adecuado para la comprensión del libro y reconocer la información importante de este. También expresar los conocimientos orales y por escrito utilizando un lenguaje no sexista y evitando estereotipos y perjuicios machistas. Y por último, el último objetivo es reproducir, utilizar, dramatizar y crear diferentes textos escritos. Vale, una vez hemos hablado del objetivo, vamos a proponer ahora las actividades. En primer lugar, como propuesta para su aplicación en el aula, hemos planteado varias actividades para los alumnos del tercer ciclo de educación primaria. Estas actividades tienen como objetivo final la realización de un cómic a través de distintos fragmentos de la obra. Además del cómic, otra de las actividades que realizarán los alumnos es la dramatización de uno de los fragmentos que hayan analizado en clase. Por tanto, el fin de esta propuesta es que los alumnos utilicen la imaginación y la creatividad para inventar un cómic, así como crear diferentes diálogos para cada una de las viñetas, a la vez que interpretar las distintas emociones y sentimientos de los diferentes personajes de la obra, para poder representarlos posteriormente. Así pues, hemos planteado esto en base a 3 mímesis, las cuales serán explicadas a continuación. Vale, en relación a la Mimesis 1, la finalidad es acercar a los alumnos a la obra de Delibes y que de esta forma se sientan identificados con la situación que se da en el texto. Para ello, los alumnos por turnos van a leer en voz alta el fragmento que se ve en la pantalla y después el profesor les va a presentar una serie de preguntas que les facilitará la comprensión literal del texto. De esta forma, el profesor va a poder comprobar que han entendido los alumnos y lo que simbolizan estos fragmentos para ellos y así ver que se han percibido la temporalización en la que transcurren las acciones. Las pautas que se van a seguir son que el profesor va a hacer una serie de preguntas sobre el texto elegido, 3 o 4 para que a partir de ahí se pueda llevar a cabo un debate, y los textos que hemos escogido son los siguientes. Ahora pasamos con la mímesis 2, que una vez que se ha visto el simbolismo y lo que han comprendido los alumnos a primera vista, será el momento de trabajar con el análisis a partir de dichos textos. Así pues, la actividad consistirá en que los alumnos, a través de los textos anteriores y de forma colectiva junto con el profesor, tendrán que ir leyendo de forma oral y en voz alta en clase los distintos fragmentos. Y estos se irán analizando uno a uno para ver cómo interpretan esto que se ve reflejado. De igual modo, el profesor le hará, seguirá una serie de pautas, que son que el docente le hará una pequeña introducción de esta segunda actividad que se va a llevar a cabo en el aula, que esta vez la tarea tiene que se tiene que realizar, perdón, esta vez la tarea que tiene que realizar irá especialmente dirigida a trabajar el texto. Tras esto, los alumnos, respetando el turno de palabra, aportarán sus puntos de vista y opiniones respecto al análisis de los diferentes fragmentos seleccionados.
A continuación, hemos dividido los textos elegidos según el tema, así como hemos subrayado algunas partes de ellos que creemos que son destacables. En cuanto al primer fragmento, se trata sobre el machismo y una frase destacable es: mi pobre padre decía que las mujeres son como las gallinas, que les echa maíz y se van a picar la mierda. En cuanto al segundo texto elegido, lo hemos titulado La postura de un padre autoritario, en el cual destacamos dos frases. La primera: ¿no se te ha ocurrido preguntarle si quiere hacerlo? Si sus ideas coinciden con las tuyas. Pablo ha cumplido ya 16 años. Y la segunda idea, o sea, la segunda frase destacada es: ideas, dijo, si sus ideas eran las mías, creo yo. Además, esto no es tanto cuestión de ideas como de intereses. En cuanto al tercer texto, titulado La guerra como un todo, en este destacamos también dos frases, que la primera es: no hemos rezado por el feminio. Y la segunda: ¿se va el feminio a la guerra de papá? En cuanto al cuarto texto elegido, también lo hemos titulado como machismo, ya que en las tres frases que hemos seleccionado se ve reflejado el machismo de aquella época. La primera es: huye de ellas, Kiko, como la peste. La segunda: la mujer en la cocina, Kiko. Y por último, la mejor de todas las mujeres que creen que piensan debería estar ahorcada. ¿Oyes, Kiko? Tras esto, el último fragmento que hemos elegido del Príncipe Destronado se titula Kiko queriendo ir a la guerra como su padre. En él destacamos cuatro frases en las que vemos esto, como por ejemplo: ¿ves? Me se ha mojado el cañón, sécamele. La siguiente: no, dijo Kiko destapándole y mostrándole la boca del tubo, es un cañón, ¿no lo ves? Tras esto: ¿y para qué demontres quieres tú un cañón? Y por último: para ir a la guerra de papá, dijo. En cuanto a la última actividad, se va a relacionar lo trabajado en las dos mimesis anteriores con experiencias y actividades que vayan más allá. En este caso, los alumnos van a tener que inventar o crear un cómic en relación a lo que han visto e interpretado acerca del príncipe destronado. Así pues, teniendo en cuenta que en clase hay 24 alumnos, estos se van a dividir en grupos de 6. Cabe destacar que el cómic tiene que contener 12 viñetas en total y una vez que hayan creado su propio cómic, van a tener que asignarle un título al mismo. Las pautas a seguir por el profesor son: el profesor va a realizar una breve explicación de la actividad propuesta. Les explicará que deben hacer hincapié en los sentimientos de los personajes. El docente tiene que realizar los distintos grupos de trabajo. Se hará un pequeño repaso de las normas de trabajo en grupo. Y los alumnos deberán hacer un uso correcto y adecuado de los materiales y recursos empleados en la realización del ejercicio. Tras la realización del cómic, se podrá plantear otra actividad, la cual es la dramatización del mismo utilizando la técnica del role-playing, a modo de representación teatral. Asimismo, se pretende que los alumnos reflexionen acerca de experiencias personales similares a las del protagonista del príncipe destronado. Tras las representaciones, se les planteará a los alumnos una serie de preguntas relacionadas con lo que han aprendido, si les ha gustado el hecho de realizar este tipo de actividades, cuál de todas las representaciones les ha parecido más original, etc. Vale, una vez que mis compañeras han explicado ya las diferentes actividades y mímesis, vamos a pasar a las conclusiones que hemos sacado. Vale, entonces, a modo de conclusión, cabe resaltar el aspecto de las narraciones recogidas a lo largo de la obra, porque reflejan un gran predominio de la lengua, así como un relevante enriquecimiento de la misma, empleando expresiones y diálogos originales, creativos e innovadores, que proporcionan otra visión más completa a la historia. También es fundamental desarrollar las distintas fases del lenguaje abordadas, a la vez que la manera de entenderla. Por otro lado, es conveniente introducir el tema de las distintas clases sociales, adquiriendo códigos específicos de las mismas, ya que suponen algo muy importante para trabajarlo con los estudiantes. Todo lo relacionado y lo que tiene que ver con la vida social y el entorno en el que se desarrolla dicha práctica social. En definitiva, se confía en que con dichas actividades planteadas se cumplirán los objetivos propuestos y se fomentará el hábito lector, acercando al alumnado a la literatura española de forma amena y divertida. Bueno, y esto es todo. Esperemos que os haya gustado y muchas gracias.